Dios te bendiga y bienvenido a ¿Sabías que? Dios les bendiga, amados hermanos. Hoy en ¿Sabías que? La responsabilidad del nombre del Señor también trae consigo una gran responsabilidad. Bueno, en el video anterior habíamos visto el tema del nombre del Señor. Estamos hablando solamente del nombre que Él ha manifestado. Isaías 52:6, para recordar un poco del tema que veníamos tocando la vez pasada, dice que he aquí mi pueblo sabrá mi nombre en aquel día por esta causa, porque yo mismo que hablo, he aquí estaré presente. Lo dice Jehová en Isaías 52:6. En ese momento, Él está diciendo que iba a dar a conocer su nombre, a pesar que se había hecho llamar, se había dado ya a conocer como Jehová. En realidad era el tetragrametón del que hablábamos la otra vez, YHWH, pero ese nombre igual le metieron unas letras para poderlo pronunciar. Igual así le llamaban Yah o Yahweh o Jehová. Pero él decía que igual iba a dar a conocer su nombre. ¿Por qué iba a dar a conocer su nombre? Entonces el nombre con el cual se le llamaba en ese momento, ¿de qué se trataba? Bueno, vemos luego que Mateo capítulo 1, cuando el ángel Gabriel se le apareció a María para decirle que iba a tener un hijo, aunque si ella todavía no se había casado ni había tenido intimidad con nadie, María aceptó obviamente este mandato del Señor, se aceptó la responsabilidad de tener un bebé, que no era tan fácil porque no siendo casada la podían matar por quedar en embarazo sin saber de quién. Entonces igual ella aceptó la comisión, y también el ángel Gabriel le dijo y le advirtió que ese bebé tendría un nombre que se llamaría Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús quiere decir Salvador, y él salvaría a su pueblo de sus pecados. Igual el pueblo de Israel lo tomó como que también de los enemigos que en ese entonces eran los romanos, pero Jesús cuando vino aquí no hizo una guerra como la que ellos pensaban de defenderlos de los romanos, sino que vino a hacer una guerra totalmente espiritual, que yo creo que ya más o menos entendemos de qué se trataba todo. En conclusión, Dios manifestó desde Mateo capítulo 1 el nombre para ese bebé, que en Isaías 9:6 dice que el bebé nacido, he aquí una virgen concebirá, dará a luz un hijo y llamará su nombre Manuel, que traducido es Dios con nosotros. Y luego dice que este nombre es admirable, que es consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. O sea que el bebé, desde que era ya un bebé esta manifestación, ya tenía el título de Padre eterno, ya tenía el título de Dios fuerte, príncipe de paz. Entonces ahí es como de los versículos más básicos de la manifestación del nombre de Dios para nosotros los moradores de la tierra. Luego en 1 Timoteo 3:16 dice: Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado en el mundo a los gentiles y recibido arriba en gloria. Porque visto de los ángeles, porque los ángeles no podían ver a Dios antes de la manifestación, por el resplandor de su gloria no se podía ver, pero pues cuando nació el bebé estaban todos atentos para poder ver el rostro y la faz del Padre allí, porque si no fuera por ese velo de carne no se hubiera podido ver a Dios y vivir, como dice la palabra. Luego Juan 17, que ya viene el tema de este video al cual quiero llegar. Juan 17:6 dice: he manifestado tu nombre a los hombres, que del mundo me distes, tuyos eran y me los distes y han guardado tu palabra. En Juan 17:6 Jesucristo hace una oración al Padre, diciendo: he manifestado tu nombre a los hombres, he cumplido con el mandato por el cual estoy aquí. Que del mundo me diste, tuyos eran y me los diste y han guardado tu palabra. ¿Cuál fue el nombre que entonces que el Padre manifestó aquí en la tierra? Porque lo manifestó a través del bebé nacido de la Virgen, que creció, estuvo 33 años aquí en la tierra antes de ir a la cruz del Calvario. ¿Bajo qué nombre se manifestó Dios en carne? Bajo el nombre de Jesús. Y resulta que dice: este nombre yo ya lo manifesté. Tu nombre, el nombre del Padre, ha sido manifestado ya. Por eso en el Nuevo Testamento no se habla de otro nombre, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podemos ser salvos. En ningún momento se habló de Yahweh ni de Jehová. En el Nuevo Testamento se hablaba de Jesús, la manifestación de Dios en carne, a la cual se llama Hijo de Dios, a esa manifestación. Hebreos 1:4 dice: hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Quien le escribe está diciendo, hablando de Jesús, que hecho superior a los ángeles, heredó más excelente nombre que ellos, porque los ángeles no tienen el nombre de la manifestación de Dios en carne, porque no eran ellos los llamados a manifestar el nombre de Dios aquí en la tierra. Pero entonces está aquí la manera de entender es que Jesús heredó el nombre del Padre. Si yo heredo el nombre de mi mamá y me llamo Teresa, mi madre, ¿cómo debía llamarse entonces?
pues tendría que llamarse Teresa, pero mi mamá en realidad se llama Amparo. Y si yo hubiera heredado el nombre de mi mamá, quiere decir que yo también me tendría que llamar Amparo. Si Jesús heredó el nombre del Padre, quiere decir que el Padre se llama Jesús. En su manifestación de nombre que da, porque él puede tener el nombre que él quiera cuando quiera, pero en este tiempo ese es el nombre. No podemos inventarnos otro porque no hay otro por ahora, sino ese, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Para salvación ese es el único nombre que hay, no existe otro. Bueno, hasta ahí estamos claros con la herencia del nombre, ¿no? Por eso, cuando Jesús les mandó a los discípulos a bautizar en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, ¿en qué nombre tenían que bautizar? ¿Cómo es el nombre del Padre? Jesús. ¿Cuál es el nombre del Hijo? Jesús. ¿Y cuál es el nombre del Espíritu Santo? Sí, en Gálatas 3:16 dice que porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu de Dios, allá hay libertad. Y estaban hablando en ese momento de Jesús. Así que ese era el nombre del Espíritu Santo en ese momento y hasta ahora manifestado a los hombres. No hay otro. Por eso en Hechos de los Apóstoles siempre se bautiza en el nombre de Jesús, para perdón de los pecados. ¿Por qué en el nombre de Jesús? Porque dijeron en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, ¿cuál es el nombre del Padre? Que se fue heredado en el Hijo. ¿Cuál es el nombre del Hijo? ¿Y cuál es el nombre del Espíritu Santo? Vamos a Hebreos 13:15. Dice, así que ofrezcamos siempre a Dios, por medio de Él, sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Dios ama un adorador que confiesa su nombre y que le adora teniendo en cuenta cuál es su nombre. Dios ama esto. No hay nada como adorar a Dios sabiendo cuál es su nombre. Hay muchas adoraciones donde se adora el nombre del Señor, teniendo en cuenta, no porque otro también lo dijo y repetir el nombre porque otro lo repitió, sino porque sabemos que ese fue el nombre que Él manifestó aquí en la tierra. Cuando tú adoras a Dios de todo corazón, teniendo claro cuál es el nombre, dice la Biblia que a Dios esto le agrada. Acepta la adoración, acepta la alabanza, porque Dios no es que acepte toda adoración y toda alabanza. Porque si estamos adorando a Dios, pero estamos viviendo todo lo contrario, Él no acepta eso. Él se tapa los oídos así. Él acepta la adoración de los que conocen su nombre y los que viven en su voluntad, que es esto lo que llegamos con este video, lo que queremos terminar. Luego dice en Juan capítulo 1, me gusta mucho esta parte porque se habla como con tanta autoridad aquí. Juan capítulo 1 dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Dice, todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Imagínense, están hablando en el Nuevo Testamento, Juan capítulo 1, de Jesús están hablando aquí. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyésemos por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz, o sea, de Jesús. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre. Venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A los suyos vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, los que creyeron en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Por eso el que bautiza en el nombre de Jesús se convierte en un hijo de Dios, porque ya invocando el nombre le es perdonado y borrado todos los pecados, que son otros versículos que también hay por aquí. Esto está lleno de versículos, porque la Biblia es cristocéntrica. Uno no puede hacer doctrina de un solo texto, porque eso se vuelve un pretexto sin contexto. Uno tiene que hacer doctrina de la Biblia entera. Dice así, los cuales no son engendrados de sangre ni de voluntad de carne. Cuando uno se vuelve un hijo de Dios bautizado por el nombre de Jesús, no es porque otra vez se metió al vientre de la mamá para volver a nacer, sino porque uno nace por el Espíritu de Dios y la palabra. O sea, Dios te hace nueva criatura. Sino de Dios, voluntad de Dios. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Estamos hablando de Jesús. Y vimos su gloria como del unigénito del Padre. Como del unigénito del Padre. Es una comparación. O sea que Él se manifestó como el unigénito. ¿Sí? Esa fue como la alegoría que Él nos dio, fue esa.
hijo de Dios, un hijo único de Dios, primogénito de María, pero único de Dios, como la gloria del unigénito, o sea, una comparación, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, este es a quien yo decía, el que viene después de mí, es antes de mí, claro, porque él existe desde el principio, porque era primero que yo, porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada en el Pentateuco, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. La gracia y la verdad vinieron fue por medio de Jesucristo. Dice, a Dios nadie le vio jamás. En espíritu, en el cielo no. Dice, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. O sea que el que vio a Jesús vio al Padre. El que le vio el rostro a Jesús vio el rostro del Padre. Ese es el Padre. Por eso los ángeles estaban atentos y por eso dice por allá, manifestado. Dios indiscutiblemente, o sea, no tiene discusión. Grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Por eso, porque fue una manifestación. Y Dios puede hacer muchas otras manifestaciones porque Dios es infinito, poderoso. Pero dice Juan 14, me gusta mucho esta parte, es muy linda. Dice, no se turbe vuestro corazón, porque ahí vienen las preguntas. Entonces, ¿yo en quién he creído? ¿Cómo así? Que si Dios, que si sí, que esto, que si es el mismo, que si no es el mismo. Dice así, no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Dice Jesucristo, creéis también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si no, yo lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros y después vendré y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy vosotros también estéis. Dijo, y tomaré a mí mismo. No dijo, los tomaré para otro Dios o para otra asistencia, sino para mí mismo. Y dice, entonces le preguntan al Señor, porque está hablando aquí, ¿y sabéis a dónde voy? Y sabéis el camino. Entonces le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues podemos saber el camino? Entonces Jesucristo les dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Dijo, nadie viene al Padre, porque dentro de él habita toda la plenitud de la deidad. El Padre estaba dentro de él, entonces él se señaló a sí mismo, ¿no? Y dice, y si me conocieseis, también a mi Padre conocerías, le dijo Jesús a los discípulos, porque él con los discípulos sí les hablaba muy así claro. Cuando estaba entre las multitudes les hablaba por medio de parábolas, alegorías y así, pero cuando estaba con los discípulos les hablaba muy, muy crudo. Entonces les dijo, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Se las soltó, porque si esas palabras se las dice allá a los fariseos, lo cogen a piedra por hacerse uno con Dios y por blasfemar contra el Padre, porque dentro de él habita toda la plenitud de la deidad. El Padre estaba dentro de él, entonces él se señaló a sí mismo. Y dice, y si me conocieseis, también a mi Padre conocerías, le dijo Jesús a los discípulos, porque él con los discípulos sí les hablaba muy así claro. Cuando estaba entre las multitudes les hablaba por medio de parábolas, alegorías y así, pero cuando estaba con los discípulos les hablaba muy, muy crudo. Entonces les dijo, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Se las soltó, porque si esas palabras se las dice allá a los fariseos, lo cogen a piedra por hacerse uno con Dios y por blasfemar contra el Padre y cosas de esas. Entonces él a ellos no les decía porque no era el momento de dar su vida, pero a los discípulos sí se los decía, claro. Felipe, no entendiendo todavía, le pregunta al Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Ellos querían saber y conocer al Padre. Entonces Jesús les dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros, Felipe, y no me has conocido. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿No creéis que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las obras que yo os hago no las hago por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Entonces dice, y creed